económico, estamos recording, este sistema económico, chiquillos, que se basa en los principios del liberalismo clásico, donde se le dan en mayor importancia a los privados que al Estado, y el Estado solamente cumple un rol regulador. Sobre esto, chiquillos, también hablamos un poquito de los roles que juegan los privados, el Estado y el ciudadano común. Recuerden que el Estado en el sistema neoliberal es solamente un regulador y establece las normas del juego a nivel general, legislación tributaria, instituciones como el Servicio de Impuestos Internos o la superintendencia relativa a bancos y seguros, a aseguradoras de fondos de pensiones, entre otras. ¿Ya? Las empresas privadas son las quienes mueven la economía entregando bienes y servicios a las personas, ya produciéndolos, que estos pueden ser a nivel local o a nivel internacional, y el ciudadano común y corriente, chiquillo, el rol que cumplía era ser un ahorrador y también ser un consumidor. ¿Ya? Eso en términos generales lo que hablamos del neoliberalismo, chiquillo. Explicamos un poquito de su evolución en la historia de Chile, ¿ya? Cómo este fue apareciendo, chiquillo, en Chile gracias a los Chicago Boys, un contexto de dictadura, donde la clase militar no tenía mucha idea de economía, por lo tanto dijeron, ok, necesitamos gente que nos diga qué hacer en economía, y ¡aló! Y llegaron un grupo de Chicago Boys con su proyecto que se encuentra plasmado en un libro que se llamó El Ladrillo. De hecho, miren lo que dice el subtítulo. Dice, base de la política económica del gobierno militar chileno. O sea, todo el fundamento del sistema neoliberal en el cual hasta la actualidad nos encontramos insertos está plasmado en esa obra. ¿Ya? Y por último, la imagen que está acá era José Piñera, el ideólogo, el autor intelectual del sistema de las aseguradoras de fondos de pensiones, o AFP, ¿ya? Que él propuso cambiar el sistema de pensiones en Chile de uno que existía que era de reparto a uno de capitalización individual, donde en el fondo cada uno mes a mes de su sueldo se te va descontando un porcentaje que va a un pozo individual que lo maneja una aseguradora de fondos de pensión, que lo termina invirtiendo en el sistema, en el mercado, ¿ya? Y así se van generando ganancias, intereses, rentabilidad, y este sistema vuelve a funcionar, ¿ya? En la teoría suena muy bonito, que funciona perfecto, pero en la práctica funciona fatal, ¿ya? De hecho, a nivel global, el sistema que tiene Chile de pensiones es considerado de los peores. ¿Por qué? Porque no considera muchas variables, como el tema de que no siempre se trabaja de corrido. Nunca voy a trabajar, chiquillos, los 35, 40 años que tengo quizás de vida laboral en la misma empresa, ganando el mismo sueldo o sistemáticamente subiendo de sueldo. Por lo tanto, no puedo asegurar que voy a tener un flujo constante de dinero, lo cual hace que tenga lagunas previsionales, en el fondo, ese es el concepto técnico, laguna previsional, un espacio-tiempo en el cual no cotice, por lo tanto mi monto no creció, ¿ya? Y eso, chiquillos, es lo que genera que hayan pensiones muchas veces tan miserables. Además que, ¿cómo? Tampoco vamos a vivir hasta los 103 años. Claro, tampoco vamos a vivir 115 años, chiquillos, que es el monto o la tabla de vida que se utiliza para calcular las pensiones. En el fondo, ellos calculan que tú vas a vivir en promedio 115 años para dividir el monto total que tú obtuviste. Y otro elemento, chiquillos, son los sueldos. En Chile el sueldo mínimo es un sueldo de miseria. 326.000 pesos por 44 horas de trabajo, chiquillos, es un sueldo de miseria. Y no te alcanza. De hecho, un arriendo de una casa te sale 200.000 pesos, como lo hemos hablado hartas veces. Hasta ahí habíamos quedado. Habíamos quedado en estas preguntas, chiquillos, que yo les dije a ver si alguno de ustedes es capaz de responderles. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es el neoliberalismo, chiquillos? Como hay re poca gente, chiquillos, no los voy a obligar a que salgan. Ya creo que con tenerlo acá es suficiente. El neoliberalismo, chiquillos, recuerden que es un sistema económico. Ya es un sistema económico cuyo principal objetivo, o su principal elemento, el elemento que lo caracteriza, es en el fondo generar riqueza, generar desarrollo y crecimiento a través de la iniciativa privada, ¿ya? A través de empresas privadas, particulares, y no desde el Estado. Porque bajo un concepto neoliberal, el Estado es un pésimo empleador y es una pésima empresa, funciona muy mal como empresa, porque por lo general los Estados no generan ganancias.
generan más bien pérdidas. Principalmente porque tienen que pagar sueldos, sueldos que por lo general no es un sueldo mínimo, sino que pagan sueldos bastante suculentos, ¿ya? Las bonificaciones, los años de servicio y una serie de elementos extra que entran que hacen que en el fondo el Estado no genere ganancia, ¿ya? Cuando el Estado manejaba los ferrocarriles, por ejemplo, eran los ferrocarriles del Estado, siempre generaba pérdidas y tenían que haber fondos que subsidiaran el ferrocarril para que este funcionara. Hasta el día de hoy, chiquillos, el tren genera pérdida. El tren se mantiene porque es un buen medio de transporte, pero no genera ganancia a nivel económico. Hay que ponerle fondos, subsidios, apoyo externo. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los encargados de cambiar el modelo económico durante la dictadura militar en Chile? Los Chicago Boys, que fueron estos estudiantes de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que estudiaban economía, ingeniería comercial, y fueron muchos de ellos a la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, a hacer cursos de especialización, ya, posgrados, y en el fondo fueron influenciados por el pensamiento que tenía un profesor de esta universidad, que era Milton Friedman, y él fue quien les inculcó esta idea del neoliberalismo. ¿Ya? Y cuando llegaron acá a Chile y se encontraron con la dictadura y que la jerarquía militar que estaba gobernando el país tenía que buscar una forma de construir un nuevo modelo económico, llegaron estos chiquillos con la idea. Y así fue como surgieron los Chicago Boys. ¿Ya? Entonces, ¿y qué son las aseguradoras de fondos de pensiones o AFP? Son, chiquillos, instituciones que se preocupan de invertir el dinero que tú dejas para tu pensión futura y hacerlo crecer. Esa es la teoría de la AFP. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ya? No es nada más que el otro mundo. Ahora bien, vamos a ver ahora, entrando ya en materia nueva, cuáles son las características generales del neoliberalismo en Chile. Tiene dos características fundamentales este sistema neoliberal, que es la libre competencia y la reducción del gasto público. ¿Ya? Partiremos con el primer elemento, que es la libre competencia. La libre competencia, chiquillos, en palabras simples, lo que establece es: cualquier persona es libre de emprender en lo que se le dé la gana. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere poner una panadería, puede hacerlo. Si alguno de ustedes quiere colocar un centro de distribución de videojuegos, puede hacerlo. Si alguno de ustedes quiere colocar una discoteca, puede hacerlo. Si uno de ustedes quieren colocar un kiosquito, puede hacerlo. En el fondo, no se establecen limitantes, chiquillos, para las actividades que son legalmente permitidas en un país. ¿Ya? Importante eso. La libre competencia no te va a permitir, chiquillo, que tú establezcas actividades ilícitas, como por ejemplo, ¿quiere colocar una tienda que venda sustancias ilícitas? No puedo. ¿Ya? No se puede. Así directamente no. Yo puedo decir, puedo colocar un lugar que venda, no sé, productos agrícolas, ya, pasa. ¿Cachai? Por ejemplo, muchas tienditas que habían en Quillota y en muchos otros lugares que vendían productos, ustedes saben, para consumir sustancias ilícitas y que existían. ¿Ya? Entonces, la libre competencia apunta a eso. Libre competencia. O sea, yo puedo colocar, por ejemplo, si yo quiero competir con, no sé, con el Totus, el Líder, Santa Isabel, Jumbo, puedo colocar un supermercado. Colocar el supermercado donde el tío se va. Súper original. Pero puedo crearlo, porque existe la libre competencia. Y puedo entrar a competir contra estos supermercados quizás con precios más baratos, ofreciendo mejores ofertas. ¿Ya? Se puede. Entonces, eso es la libre competencia, chiquillos. Y esta libre competencia se caracteriza por que el mercado no está regulado, es decir, no se establecen grandes limitantes para desarrollar una actividad económica en particular. ¿Ya? Yo puedo desarrollar la actividad que se me dé la gana, siempre y cuando cumpla con los márgenes legales que son súper amplios, chiquillos, ¿ya? Es por eso que ustedes pueden ver que surgen muchas pequeñas y medianas empresas. Eso es libre competencia. El que yo pueda construir mi pyme, quizá de pancito gourmet,
lo puedo hacer. Mi pyme de matecito con sabores, lo puedo hacer. De agüita purificada, lo puedo hacer. O sea, el mercado es libre para permitir que ingrese cualquier persona a competir en este. ¿Ya? Y para eso se necesita un mercado desregulado, que no se establezcan muchas limitantes, muchos requerimientos, mucha documentación. ¿Okay? No debe existir el control de precios, chiquillos. De hecho, en muchos países y en Chile también, las autoridades tienen la facultad en algunos casos de establecer controles de precios. ¿Qué es eso? Puedo establecer el precio mínimo y máximo en el cual se va a vender un bien. Supongamos. Me estoy dando cuenta yo como presidente de la República, inventando, que las casas están subiendo el precio en forma descarada y estamos llegando a 50, 60, 70 millones de pesos por una casa. Y digo, no, ¿sabéis qué? Esto es mucho. Yo como presidente puedo establecer un control de precios. Este es el precio máximo que se va a cobrar por una casa. Yo puedo decir, van a ser 40 millones de pesos. Da lo mismo si es una casa con una pieza, un baño, no sé, de 20 metros cuadrados, o es una casa que tenga 10 piezas, 10 baños. Puedo establecer un control de precios, es decir, cuáles van a ser los precios mínimos y máximos que se pueden cobrar. De hecho, en comienzo, sobre todo en la parte más compleja que tuvimos el año pasado de la pandemia, muchas veces se le dijo al presidente, elabora un documento donde usted establezca controles de precios. Cuando, por ejemplo, se disparó el precio de la harina porque la gente quería que íbamos a estar encerrados sin salir nunca de la casa y empezó a comprar harina como loco prácticamente, chiquillos, porque tenía miedo de quedarse sin pan, ¿ya? O comenzamos a comprar alcohol gel, jabón líquido en cantidades brutales, chiquillos, y estaba desabastecido todo prácticamente, y comenzamos a ver ahí en los markets de Facebook, vendo alcohol gel, 20.000 pesos el frasquito que hiciera de este porte, ahí, ¿ya? El presidente tiene esa facultad, pero ¿por qué no lo utilizan? Porque va en contra del libre mercado. Porque va en contra de la libre competencia. Porque es visto como una señal autoritaria, una señal que va en contra de la democracia o desde el punto de vista de las libertades económicas, ¿ya? Pero existe en la práctica, en la teoría, perdón, esa facultad, pero en la práctica se utiliza muy poco, al menos en Chile, que es esta capacidad de controlar, establecer límites a los precios, ¿ya? El modelo neoliberal dice que eso es pésimo, porque en el fondo es el Estado que está interviniendo en la economía y eso no responde. ¿Qué dice el neoliberalismo? Dice que naturalmente se va a regular el precio por oferta y demanda. En la práctica, chiquillos, no ocurre eso. En la práctica no ocurre esta regulación de precios, ¿ya? Y el tercer aspecto característico que tiene el neoliberalismo en Chile es la apertura a capitales extranjeros. Traducción: recibir empresas extranjeras. ¿Ya? Por ejemplo, Anglo American, que en un comienzo era una empresa estadounidense. Barrick Gold es una empresa, si no me equivoco, canadiense, que es la que estaba en el famosísimo proyecto Pascualama. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguien activó el micrófono? No. ¿Ya? Por ejemplo, Líder, el supermercado Líder, es de una empresa estadounidense, que es de Walmart. ¿Ya? De hecho, por eso ustedes ven que en los Líderes van a encontrar muchos productos Great Value, que son productos genéricos, es como la marca que tiene Walmart en Estados Unidos. ¿Ya? No sé, hay otro ejemplo de empresas que se me pueden venir a la mente, chiquillos, pero quizás no quiero emborrarle más la parte. Con ese ejemplo creo que se entiende. En el fondo es permitir que lleguen empresas extranjeras y se coloquen en Chile para producir, extraer materias primas. Esa es la lógica del sistema neoliberal, chiquillos. En el fondo decir, ok, voy a darle todas las facilidades para que se coloquen en este país, como seguridad tributaria, una legislación más flexible que en sus países de origen, un menor cobro de impuestos. Porque, chiquillos, ¿ustedes por qué creen que una empresa quizá canadiense, que podría estar cómodamente en Canadá, ya con un nivel de vida altísimo, pone su plata en un país tercermundista como Chile? Porque aquí hay más libertades, pues, chiquillos. Hay más libertades para trabajar, para producir, ¿ya? La legislación laboral es más pro empleador, ¿ya? Puedo pagar sueldos más baratos,
puedo contratar part-time o media jornada y pagar más miserablemente a la gente. De hecho, lo mismo ocurre con las salmoneras noruegas que hay en el sur de Chile. ¿Por qué creen que los noruegos se vienen a criar salmones acá? Porque en sus países no los dejan, pues chiquillos. Porque las prácticas que hacen acá, o que llevan a cabo acá con los trabajadores de acá, muchas veces en sus países son ilegales. Pero acá como es permitido, porque nosotros tenemos como norte este libre mercado, este modelo neoliberal, las dejamos pasar. Esa es la realidad. Eso es como diría un argentino la verdad de la milanesa, che. Esa es la realidad. Esos tres elementos que suenan súper bien en la práctica, en la teoría, perdón, en la práctica son mal realizados, chiquillos, y no hay ética de por medio, una ética profesional de empresa, terminamos cayendo en abusos laborales, pues chiquillos, que es algo que probablemente más de alguno de ustedes que ha trabajado lo ha vivido, o ha conocido gente que le ha tocado vivir, ¿ya? De malos tratos en el trabajo, horas extras que no se pagan, sueldos de miseria, chiquillos. Así que esa es la realidad. Eso es lo que lleva a la libre competencia, chiquillos, sin descarnada más brutal como la que se genera en Chile, que es una libre competencia, un capitalismo, un neoliberalismo salvaje, chiquillos, donde en el fondo el más grande se come el más chico. ¿Por qué creen que muchas pymes fracasan, chiquillos, terminan quebrando? Porque las empresas grandes se las terminan comiendo igual. Y les vale cero el daño que generan. Porque para ellos esto es como una guerra, en el fondo tienen que conquistar terreno, conquistar mercado y convertirse en el pez más gordo de la piscina. ¿Bien? Bueno, ¿y qué otra característica tiene? Es la reducción del gasto público. ¿Ya? El gasto público, en palabras simples, es la plata que gasta el Estado chileno para mantener obras públicas, instituciones públicas, funcionarios públicos. ¿Ya? Como el Estado no quiere gastar ya en obras públicas, no quiere él pagar, no quiere él construir las carreteras, los caminos, los puentes, los aeropuertos, recurre a la figura de la licitación. La licitación, chiquillos, es en el fondo presentar un proyecto y decir, miren, necesitamos construir este hospital con estas y estas características. Y esa licitación se entrega, en el fondo se abre el proyecto para que muchas empresas particulares, constructoras, lleven sus proyectos. ¿Ya? Y estas empresas llevan su proyecto y al final nosotros como Estado, o el Estado, las autoridades, toman los proyectos y los revisan. Evidentemente no lo va a hacer el presidente, sino que gente especialista en el área, o sea, un organismo técnico. Y entonces, mira, ya, este no, este sí, este no, este... Y al final se queda con 2, 3 proyectos y le dice, ok, quiero que me presenten una maqueta de su proyecto. ¿Cómo ustedes van a construir este hospital? Te presentan el modelo, te le preguntas, ya, ¿cuánto saldría esto? ¿Cuánta gente cabría acá? ¿Cómo ubicaría más a la gente? ¿Dónde estaría la entrada, la salida, la llegada para el helicóptero de emergencia? Y una serie de preguntas más. Y al final se opta por la opción que en teoría, chiquillos, es la mejor, económicamente y a nivel técnico. Eso es lo que propone la teoría, ¿ya? Y es por eso, chiquillos, que en el fondo, en el caso de los hospitales, claro, yo pago por el hospital y le pago a la constructora. En el caso de las carreteras, hay otro fenómeno que es el peaje. El peaje, chiquillos, debiese durar una cantidad de años determinada. ¿Y qué logro con ese peaje? Ir pagando en el fondo la carretera. Y entonces la carretera la pagamos nosotros cuando pagamos el peaje. ¿Ya? Porque el Estado, ¿qué es lo que dice? Ok, construyes la carretera y te doy permiso para que pongas X cantidad de peajes por 25 años. Pasado ese tiempo, la carretera pasa a ser mía. Y es así, chiquillos, como Chile ha renovado su infraestructura vial a punta de licitaciones con pago de peajes, donde el ciudadano que quiere, no sé, de Quillota a Viña del Mar y quiere irse por el interior, es decir, por Limache, Quilpué, Limache, Villa Alemana, Quilpué, tiene que pagar 2 peajes. Y no sé, ponle que sean 3.000 pesos y 1.000 pesos más, 4.000 pesos. O sea, tienes que pagar por desplazarte dentro de tu propio país, chiquillo. Si eso no es ya el límite del carnalismo en este país, no sé qué puede ser. Porque los peajes tampoco son baratos, las autopistas tampoco son la gran maravilla.
Los teléfonos o los botones SOS muchas veces no funcionan. De hecho, hace poco mostraban, unos cuantos meses atrás ya, un tipo que iba en el camión, sufrió un accidente fortuito, en el fondo se le reventaron unas ruedas, y el tipo quedó parado en la mitad de la nada, po. O sea, justo se corrió a la orilla del camino para no entorpecer el tránsito, y el tipo fue a buscar el botón SOS, lo apretaba y no funcionaba. Y más encima pagas por andar por una carretera así, y no tienes cómo recibir ayuda. ¿Ya? Y otra forma de reducir el gasto público es subcontratando. ¿Ya? La subcontratación, chiquillos, en palabras simples, lo que hace es, yo como autoridad pública, yo como Ministerio de Salud, necesito funcionarios para hospitales. Supongamos que necesito técnicos en alimentos para hospitales, o sea, para que manipuladores o manipuladoras de alimentos. ¿Ya? Yo en vez de, necesito, no sé, 30 personas en todo el país. En vez de entrevistar a 30 personas, lo que hago es contratar a una empresa, y esta empresa me provee a mí de los 30 manipuladores de alimentos, y yo hago el contrato con la empresa, no con el trabajador. De esa manera, yo me desligo del trabajador y no le tengo que pagar cotizaciones, no tengo que darle seguro de trabajo. De hecho, si el tipo se enfermó, la empresa tiene que ver cómo lo reemplaza, yo no. Y eso es subcontratar, chiquillos. Y eso ha generado una serie de problemáticas a nivel laboral, ¿ya? Porque imagínense, yo estoy trabajando en una empresa minera grande, pero estoy subcontratado y sufrí un accidente. Un accidente que, supongamos, en el peor de los casos me dejó inválido, perdí una pierna. No es la empresa minera la que va a correr con los gastos, sino que es la empresa que me subcontrata. Por lo tanto, no va a ser la misma cantidad de pago, no va a tener la misma caja o espalda para poder darme una buena cobertura de salud, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esa forma, el Estado se ahorra unas lucas en el bolsillo, ¿ya? Ocupando estas dos estrategias, la licitación y la subcontratación. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, chiquillos, sobre esto. ¿Alguna inquietud? Ya. ¿No hay dudas, chiquillos? ¿No? Voy a avanzar, chicos. ¿Ah? Fueron desapareciendo, estamos con 3 horas. Voy a más con esto. Ya. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de dos aspectos, chiquillos, que ejemplifican muy bien lo que es el neoliberalismo, ya que es la salud y la educación. Que son ámbitos sociales, chiquillos, son de estos derechos sociales que por lo general ustedes van a escuchar en toda demanda popular, chiquillos, fueron parte de las demandas que se hacían en una nueva constitución, de hecho que probablemente van a aparecer como puntos claves en la futura constitución que se comenzaría a escribir en un tiempito breve, prácticamente. De hecho, el presidente tiene unos cuantos días para llamar a una primera sesión a los constituyentes para que comiencen a debatir el cómo crear una nueva constitución para todos y todas. No, todos no. Todos y todas tienen el primo a todos. ¿Ya? Bueno, a nivel de educación, chiquillos, el modelo neoliberal le ha dado énfasis a una educación privada o semiprivada, ¿ya? Que es la educación particular pagada y la educación particular subvencionada, ¿ya? Esto, chiquillos, evidentemente va a ir desapareciendo, sobre todo porque ya los colegios tienen que ir definiendo si van a ser particulares, los particulares subvencionados sobre todo, si van a ser particulares o van a ser, en el fondo, colegios que van a pasar a ser corporaciones sin fines de lucro, ¿ya? En el fondo, donde no va a existir un copago, ¿ok? En el fondo, podríamos decir que van a pasar a incorporarse dentro de lo que sería el sistema público que debiese aparecer en estos años venideros, porque también en Chile se está viviendo un proceso de desmunicipalización, es decir, los colegios lentamente van a comenzar a dejar de ser parte de los municipios y van a volver a ser parte del Estado, del Ministerio de Educación en este caso. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Ocurre esto, chiquillos, principalmente porque bajo la lógica neoliberal, yo debo pagar por el servicio para obtener un buen servicio, un servicio de calidad. Y de hecho, en nuestro inconsciente, aquí en nuestra cabecita, nosotros asociamos educación pagada a educación de calidad. ¿Cómo me aseguro que mi hijo, mi hija, pueda obtener o pueda acceder a una buena universidad y estudiar una buena carrera? Pagándole un buen colegio. Nunca, chiquillos, procurando de que el Estado entregue una educación de calidad. No, pagándole una buena educación.
¿ya? Y esto ha llevado, chiquillos, a que se desarrolle toda una industria de la educación en Chile, con colegios que cobran colegiaturas que son más caras que una universidad, ¿ya? De hecho, hay colegios en Quillota que te pueden cobrar una colegiatura de 350.000 pesos mensual. Si lo sacas por 10, te da 3 millones y medio. Y imagínate que tienes 2 hijos. Son 7 millones de pesos. ¿Ya? Y hay colegios que son más caros. Pero ese es ya un colegio bastante caro. ¿Ok? Pero piensa en la cantidad de dinero. Es un sueldo mínimo, más de un sueldo mínimo, dedicado al mes solamente a pagar el colegio de mi hijo. A pagar la colegiatura. Ni siquiera te estoy sumando los materiales. Donde te pueden llegar, necesitamos que traiga un computador de mínimo 4 núcleos para poder trabajar diseño, por ejemplo. Hay colegios que pedían iPad, chiquillos. En el fondo, dentro de la lista de útiles, donde probablemente en la lista de útiles que nosotros conocimos como estudiantes, venía el cuaderno, los lápices de colores, el lápiz pasta, el blog, ese blog doble faz, ¿ya? O el blog, este blog preplicado en el fondo para hacer pruebas a mano, ¿ya? Ahí le incluían además un iPad. Con marca. De hecho, te colocaban iPad. Ni siquiera es que te colocaran una tablet, no, iPad. ¿Ya? Colegio en Reñaca, chiquillos. Evidentemente es otra realidad. Pero para que se den cuenta. ¿Ya? ¿Y qué pasó con la educación pública entonces, profe? Bajo la lógica neoliberal, la educación pública se le saca al Estado y se le entrega a los municipios. Y comenzamos con un proceso de municipalización. ¿Ya? Y es por eso, chiquillos, que los colegios son municipales. Cuando ustedes hablan de colegios públicos, no sean públicos como tal, son parte del municipio, de las corporaciones municipales o las direcciones de educación municipal. ¿Ya? Eso, vuelvo a decir, está cambiando. De hecho, estamos volviendo a la lógica del colegio público. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con, bueno, ahí tiene un ejemplo de un colegio particular pagado abajo, chiquillo, que es el IDA, ¿ya? El Instituto Rafael Aristía, que es un colegio de religión católica, de una congregación religiosa, y que es pagado, ¿ya? De hecho, la colegiatura en la IDA debe estar fácil sobre los 200.000 pesos mensual, lo cual es una suma de dinero bastante importante, ¿ya? Y ya están las monjas del huerto, que también son particulares pagados, el Valle de Quillota, que recuerdo que son los particulares pagados. Los que tengo recuerdo en mi mente ahora. Quizá haya otros. Deben haber otros por ahí. ¿Ya? El Bandor es particular pagado también. ¿Ya? Bueno, y a nivel de salud, chiquillos, también tenemos este proceso que se vive donde la salud en sí se comienza a diversificar los centros que prestan servicios de salud, chiquillos, que son centros particulares, ¿ya? Que son las clínicas, los centros médicos, los laboratorios, ¿ya? Anda a conseguir hora para que te hagan un examen, un chequeo general por el laboratorio municipal. Tenés que llegar como a las 6 de la mañana para ver si encontráis hora. Y solamente si vas derivado muchas veces del hospital, del consultorio, te harán un chequeo médico general en el consultorio. Pero si no, tienes que ir a un laboratorio clínico. Y eso es plata. O sea, no sé, no son 200.000 pesos, 500.000 pesos, pero no deja de ser plata con la cual uno no tenía pensado destinar a hacer un chequeo general de sangre, un perfil lipídico, o los típicos exámenes que te pide el médico, te puede pedir para tu chequeo general anual. De hecho, ese es otro elemento, chiquillos, que les muestra cuál va a estar la salud en Chile. ¿Cuántos de ustedes, chiquillos, hacen un chequeo médico al año? Muy poca gente se hace el chequeo médico al año. Generalmente uno va cuando está enfermo. Me duele la guatita, me duele la cabeza, estoy resfriado, tengo fiebre, vas al médico. Pero si no, vas a hacerte un chequeo al año, van al dentista cada 6 meses como te recomienda el dentista. No. ¿Por qué? Porque es caro. Porque andan ahora va el dentista al consultorio. De hecho, yo cuando me tuve que hacer un tratamiento de conducto, porque tenía una muela muy dañada, un diente muy dañado, por irresponsable, me dijeron, ya te voy a hacer la interconsulta para que en el hospital te hagan el tratamiento de conducto. Me llamaron al año siguiente, chiquillo. Ya te interconsulta hace como 3 años. Imagínate, aquí te parece que está esperando 3 años una interconsulta. O sea, ¿se dan cuenta, chiquillos? Pero anda a una clínica, al tiro. Claro, evidentemente te cobran, no sé, una cantidad de plata gigantesca, chiquillos. De hecho, yo por el tratamiento de conducto pagué casi 500.000 pesos.
en Inalta, por atarantado, porque dije, ya, viste, me la hago al tiro. Pero pagué por rapidez, ¿ya? Porque, bueno, lógica neoliberal, estamos acostumbrados a funcionar de esa manera. Estamos acostumbrados a pagar para que el servicio sea eficiente y rápido. De hecho, tú vas a una clínica, ni siquiera voy a hablar de la clínica Los Leones, que es clínica, pero no es tan clínica, ¿ya? Porque aceptan FONASA. Clínica Reñaca, clínica Ciudad del Mar, clínica Viña del Mar, ¿ya? Clínica Valparaíso. Entras, te atienden como rey, no hay que decir una cosa por ahora, no te lo voy a mentir, te atienden como rey. De hecho, te reciben en silla de ruedas para que no caminen, no pisen, no forma que gastes tus zapatos. Solamente ya por subirte la silla de ruedas te cobran 25.000 pesos, o 5.000 pesos. Por tomarte la presión, 5.000 pesos más. 5.000 pesos más por inyectarte paracetamol. O sea, te cobran por todo. Pero claro, es eficiente, es rápido, no lo vamos a negar. Pero te cobran por todo. Y terminas endeudado hasta el cuello. ¿Cuántas veces, chiquillos, no hemos visto en prensa de familias que tienen que endeudarse hasta lo imposible porque su hijo tiene una enfermedad muy compleja, muy delicada, que el sistema público no lo atiende o que no está en la cobertura del auge? ¿Ya? ¿Cuántas veces no hemos visto que las clínicas le han negado el derecho a la salud a ese pobre chiquillo, ese pobre niño, esa pobre niña, chiquillo, para no tener que pagar de más? Hemos tenido que ver cómo las familias llegan a la justicia judicializando el caso para que la ISAPRE le cubra los gastos y aún así la ISAPRE llora de que no le corresponde. ¿Se dan cuenta, chiquillos, cómo es el sistema? ¿Se dan cuenta? Esa es la verdadera cara que tiene el neoliberalismo, chiquillos. Esa es la verdadera cara que tiene. Una cara en la cual le importa, una cara de piedra, una cara de palo, donde le importa cero, chiquillos, el bienestar de la gente. Donde si no tienes para pagar, no te atiendes. No tienes para pagar, el chiquillo no entra al colegio. O sea, le importa cero esas cualidades, chiquillos, esas condiciones, ¿no? Y es por eso también que los profesionales como los médicos, chiquillos, también ganan tanto. No voy a negar que tienen que estudiar caleta, son muchos años de estudio, son 5 o 6 años de plan común más 2 de especialización, te dan 8 años estudiando para ser un especialista. Súmale después la especialización para ser cirujano, o sea, si es que quieres ser cirujano, más especialización, o sea, son muchos años estudiando, y evidentemente eso tiene un valor o un costo, pero 80.000 pesos una consulta al psicólogo, 80.000 una consulta al psiquiatra, 60.000 una consulta a un broncopulmonar, o a un endocrinólogo, o a un inmunólogo, ¿ya? O sea, hay cosas que te llevan a cuestionar y en el fondo, ¿por qué, chiquillos, es tan relevante cambiar el sistema? Bueno, dijimos, entonces la salud en este sistema neoliberal toma énfasis, chiquillos, en las clínicas privadas, como la clínica Las Condes, la clínica alemana, la clínica de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, entre otros, ¿ya? Salud privada, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene el neoliberalismo, chiquillos? Tampoco le vamos a tirar pura peste y decir que es todo malo. Tiene cosas positivas. Las cifras macroeconómicas, en el fondo, la macroeconomía, es, chiquillos, estudiar los proyectos, los números a nivel país. A nivel país, chiquillos, Chile tiene buenas cifras, ¿ya? Tiene un buen crecimiento, tiene un buen Producto Interno Bruto, o sea, la cantidad de dinero que se genera en el país. Tiene un per cápita que llega a los $25.000, chiquillos, $25.000. Multiplica eso por 700 y te da, ¿cuánto sería? Por persona, el sueldo de un chileno promedio. Debe ser como 15, 16 millones de pesos por persona, ¿ya? Al año. El neoliberalismo, chiquillos, al ser un sistema donde el Estado no genera mucho gasto, tiende a tener inflaciones relativamente bajas, es decir, el dinero no varía mucho en su valor intrínseco, en su valor como tal. Eso significa que a lo largo de mucho tiempo yo puedo observar que este dinero alcanza para menos cosas, pero en promedio al mismo tiempo debiese ir aumentando mi ingreso mínimo y así no se nota tanto, ¿ya? Permite entonces este control de inflación, lo que permite es disminuir el gasto público y también controlar el precio del dólar de mejor manera. Cuando la economía se vuelve un poquito loca, le da la chiripiolca y se vuelve loca, ocurre que el valor del dólar puede subir o puede bajar. Cuando sube, tiende a ser un problema de inflación, ¿ya? Es decir, que el dinero va a alcanzarnos para menos cosas.
¿Ya? Y también el sistema neoliberal, chiquillos, tiene una gran característica, como potencia o privilegia la apertura a mercados extranjeros, la llegada de empresas extranjeras, también le dan mayor acceso a los bienes importados. Es decir, es más fácil traer productos desde fuera hacia Chile. Eso te explica el por qué hay tanto smartphone, por qué hay tanto computador, por qué hay tanto vehículo, ¿ya? Por qué hay tantos televisores pantalla plana, por qué tenemos tanto acceso a tecnología o a productos que en otros países no existen. De hecho, nuestros vecinos de al lado de Argentina vienen a comprar acá porque allá cuesta mucho más que lleguen, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de Chile tenemos muy bajo impuesto a la importación, es decir, cobramos muy poco sobreprecio para que un producto ingrese al país. Si el producto vale 100, le colocamos un 5% de impuesto, es decir, cuesta 105. ¿Ya? Tengo que pagar 105 para ingresarlo. En cambio, en Argentina el impuesto puede llegar a un 30%, un 40%, y en vez de pagar 100, pago 140. Por lo tanto, eso, chiquillos, esa ventaja, en el fondo, de tener una baja tributación, bajos impuestos, hace que sea más atractivo que lleguen bienes y servicios al país. ¿Ya? Así funciona. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta sobre eso? ¿Alguna inquietud? ¿Me tienen preguntas, chiquillos? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar, chiquillos? ¿Cierto? ¿O les falta algo? Hable ahora, vaya para siempre. Tenemos le digo el tiro. Sí, profesor, avance no. ¿Ya? Natalia Ignacio, muy bien, Natalia Ignacio, por su compromiso. La Ignacia tiene que estar con la... No. ¿Cuáles son las desventajas que tiene? A nivel microeconómico, es decir, a nivel de la economía doméstica, de nosotros como ciudadanos, el crecimiento del país no se refleja en nuestros sueldos. Porque, ¿quién de ustedes, chiquillos, tiene un sueldo de 16 millones al año? Nadie. Nadie. Por lo tanto, no se refleja el crecimiento económico en el sueldo de las personas. ¿Ya? Por lo tanto, la población sigue siendo pobre, perdón. Seguimos siendo pobres. A eso tenemos que sumar, chiquillos, que el sistema neoliberal demostró con la crisis del año 82 que es incapaz de enfrentar crisis. Porque se le vino una crisis grande encima, como la del 82, y el sistema se cayó. Quebraron los bancos, quebraron las empresas. ¿Ya? Y de hecho, el Estado, para salvar la situación, tuvo que salir a rescatar a los bancos y pasarle plata a los bancos. Cuando darle un préstamo. ¿Ya? Porque si no, el país se iba literalmente a un pozo. Entonces te demuestra que este sistema, por su cuenta, por sí solo, no es capaz de manejar las crisis. Por lo tanto, requiere regulación, es decir, el neoliberalismo puro no funciona. ¿Ya? Y tercer aspecto negativo es que ocurrió una reducción efectiva de los sueldos, chiquillos. ¿Ya? Significa que si bien quizás en las cifras no se notó, en la práctica, en el año 1982, yo podía comprar un 25% menos que en el año 1970. Ejemplo súper simple. Si en el año 1970 yo podía comprar un kilo de pan, en el año 1982, con ese mismo monto, yo podía comprar solamente 3/4 de kilo de pan. Porque el dinero alcanzaba para menos cosas. A eso se le llama inflación. Cuando el dinero se infla. Y puede ser un número muy gigante, pero valer muy poco. ¿Ya? Y eso fue lo que ocurrió en Chile con la llegada del neoliberalismo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas, chiquillas? ¿Inquietudes que tengan sobre esto? Si no hay dudas, chiquillos, voy a avanzar, ¿ya? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Avanzo. ¿Ya? De aquí, chiquillos, déjame ver si hago. Nos queda esto nomás y terminaría. Este punto lo quiero tocar también y ojalá lo podamos desarrollar en estos poquito menos de 10 minutos que nos quedan.
Es la ilusión del crecimiento que nos vendió el neoliberalismo. El neoliberalismo, chiquillos, nos vendió una idea de que el país crecía, que estaba pujando, iba todo súper bien, éramos lo mejor de América, pero en la práctica nunca vi reflejado ese crecimiento en mi vida diaria. Nunca en los datos se reflejó el crecimiento económico. ¿Ya? Ese crecimiento económico que te mostraba el economista, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, que te decía, no, mira, el país está creciendo, nunca lo vi reflejado en mi bolsillo, en el sueldo que yo percibía mes a mes. ¿Ya? Es más, comencé a ver que más gente se iba empobreciendo e iba pasando penurias, miserias, chiquillos, para poder llegar a fin de mes. Pero ahí aparece un elemento, que es el crédito. La tarjeta de crédito. ¿Ya? Mastercard, Visa, que son las más comunes en Chile. Apareció la ilusión del crédito. Las tarjetas del retail, como Falabella, Ripley, chiquillos, que en el fondo te venden la ilusión de que tú puedes acceder a productos de lujo, pero en cuotas, y endeudándote por mucho tiempo. Es el ejemplo del chileno que se pega un viaje a Cancún y lo tiene que pagar en 60 cuotas, en 5 años. Se endeudó 5 años para un viaje que le duró una semana. Eso es lo que te vende la ilusión del crédito. Me compré el iPhone 11, 128 GB con cámara de 64 megapíxeles, 1,5 millones de pesos. Lo compré en 48 cuotas o en 24 cuotas. Me endeudé 2 años para un teléfono. Entonces, aquí quiero llegar, chiquillos. Nosotros, chiquillos, muchas veces no somos clase media como se nos vende. Somos una clase humilde, trabajadora, que tiene acceso al crédito, que tiene acceso a tarjetas de crédito para poder, en el fondo, compensar esa carencia, esa falencia que tenemos en el ámbito monetario, en las monedas. ¿Ya? Y aquí aparece, chiquillos, un concepto que se nos vendió sistemáticamente, que fue la teoría del chorreo. ¿Qué decía la teoría del chorreo? Que cuando una empresa le va bien y se llena de plata, esa ganancia, ese excedente, el crecimiento, va a chorrear y le va a caer al trabajador. En palabras simples, si a mi jefe le va bien y gana mucha plata, a mí me va a llegar también más plata. Lo cual es falso. A tu empresa le puede ir súper bien, pero nunca te va a subir el sueldo de más el jefe. Te va a felicitar, te va a dar una palmadita, bien, compadre, sigue así, muy bien, pero no te va a subir el sueldo. Porque la teoría del chorreo es falsa, chiquillos. No existe en Chile. En Chile la riqueza no chorrea al resto de la sociedad, sino que queda encapsulada, encerrada en un grupo bien chiquito. Un grupo bien chiquito, chiquillos, que son los más poderosos de este país. Entonces tenemos que la economía crece, pero este crecimiento económico no me llega como ciudadano, que me doy cuenta de que en el fondo no me estoy haciendo más rico, sino que por el contrario, el dinero, mi sueldo me alcanza para menos cosas, por lo cual me voy empobreciendo. Tengo que recurrir a la tarjeta de crédito para poder acceder a bienes y servicios que necesito, por lo cual tengo que en el fondo pues, pagar en cuotas y pagar con interés, y eso va a aumentar la deuda, y se genera en el fondo un círculo vicioso, ¿ya? Y por último llegamos a una teoría del chorreo, chiquillos, que es inexistente en este país, donde la riqueza de los poderosos no le cae al ciudadano común y corriente, sino que por el contrario se queda encapsulada, encerrada en ellos mismos. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos? Por ejemplo, los componentes de la Y, ¿No tienen más dudas, chiquillos? Si no, para avanzar. Y, bueno, nos vamos a saltar esta pregunta, chiquillos, y vamos a llegar a la pregunta esencial, ¿ya? Ahí está la síntesis de lo que vimos hoy día, que es el concepto de neoliberalismo, cómo funciona, la experiencia chilena. Profesor, Dime. ¿va a dar hoy día la pregunta esencial? Sí, la voy a mostrar ahora. Es la semana La semana 11. 11. Pero no es que vamos atrasados, ¿verdad? Vamos a rezar a media clase. Es decir, el jueves veríamos la semana 12.
Pero la semana pasada igual dio pregunta esencial, po. No, te di una pregunta para desarrollar en clase nomás. No era la esencial. No decía arriba pregunta esencial. Mira, ahí está. Aquí arriba dice pregunta esencial. ¿Ya? Miren, les voy a leer lo que dice acá. Este es un... Profesor, es que eso, yo ya lo hice. ¿Esta? Sí, Ah, entonces la hiciste, pues chiquilla, ya. La hiciste, ya. ya Sí, se la entregué. ya, entonces no te preocupes. No, Escúchame nomás y si hay que corregirla, la corregí. Pero no, si usted ya me la corrigió, me envió el mensaje, me confundí, por eso dije, ¿por qué de nuevo? Ah, ya, no, es que recuerden que vamos desfasados. Es que, claro, yo lo dejé programado para el jueves y como tuvimos un taller entre medio que me corrió media clase, ahí se generó ese desfase, ¿ya? Así que tranqui. Esta es la semana 11. Pero yo igual la hice. Ya, tranqui, no te preocupes, si la hiciste, no te voy a retar por eso. ¿Quieres ¿Ya? felicitar? Porque De hecho, la hiciste bien, no te preocupes, entonces, escúchame nomás. ¿Ya? Bien, dice, pregunta esencial, es un fragmento de Álvaro García que se llama Modelo Neoliberal y Desarrollo Nacional, un desencuentro, esto está escrito en el Centro de Estudios Públicos, ¿qué pasó con la economía chilena? Dice, según el modelo neoliberal, la estructura económica chilena debía adecuarse rápidamente a las condiciones prevalecientes en el mercado capitalista internacional y el proceso de asignación de recursos debía realizarse a través del mercado con un mínimo de injerencia fiscal, un mínimo de intervención del Estado. Consecuentemente, la economía debía crecer mediante la especialización en la producción de aquellos bienes para los cuales ya tuviera ventajas comparativas o pudiera adquirirlas rápidamente. ¿Qué quiere decir ahí? Que la economía chilena para crecer rápidamente tenía que recurrir a algo que en economía se llama ventajas comparativas. Es decir, ¿qué plus tiene mi producto frente al otro? Es más rápido de producir, por lo tanto es más barato, es de mejor calidad, produzco en grandes cantidades. Eso es una ventaja comparativa. Dice, entonces, la pregunta es, según el modelo neoliberal, ¿de qué forma la economía chilena debía crecer? A, mediante la venta de bonos soberanos. B, mediante la especialización de la producción a aquellos donde se tuviera ventajas comparativas. C, mediante la producción de circuitos integrados aprovechando el cobre y litio existente. D, mediante la venta de derechos extractivos en el borde costero a empresas internacionales. E, mediante la inversión en educación pública a nivel escolar y universitaria para lograr un desarrollo en el ámbito de las ciencias. Es una pregunta, chiquillos, de injerencia textual. De hecho, ahora me acuerdo que me la mandaste, Natalia, y de hecho tú diste en el clavo con la alternativa correcta. No digas cuál es. Sí, ve, por eso le decía de nuevo lo mismo. Se me había olvidado, que de hecho hay cosas que revisé el fin de semana que fue como, no me acuerdo si lo revisé. Ya, pero sí, ahora me acuerdo. ¿Ya? Sí, sí, me envió la respuesta, gracias. Pero, no le diga a nadie la respuesta, ¿ya? No, Ya, chiquillos, pero el punto acá es que la pregunta es de extracción de información literal. Es decir, textualmente van a encontrar la respuesta a la pregunta esencial, ¿ya? De eso se trata.